Bien, vamos a continuar con este módulo segundo y vamos a ver cuál sería una definición práctica clínica de epilepsia. Fíjense, esto fue publicado por Leilae en el año 2014. Entonces, ¿qué es epilepsia? Es una enfermedad cerebral definida por alguna de las siguientes condiciones: al menos 2 crisis no provocadas o reflejas que ocurran con más de 24 horas de diferencia, o una crisis provocada o refleja y una probabilidad de crisis similares o futuras al riesgo de recurrencia general de al menos un 60% después de 2 crisis no provocadas que ocurran dentro de los próximos 10 años, o un diagnóstico de síndrome epiléptico. Se considera que la epilepsia se resuelve en individuos con un síndrome epiléptico autolimitado, edad dependiente, pero que ya hayan superado la edad, o aquellos que hayan permanecido libres de crisis por los últimos 10 años sin drogas antiepilépticas en los últimos 5. Pues entonces, ¿qué es una crisis? Es una descarga excesiva, repetitiva, anormal e hipersincrónica de un grupo de neuronas que, dependiendo del área involucrada, se va a manifestar con cambios en la esfera de la conciencia, manifestaciones motoras, sensoriales, autonómicas, psíquicas, percibidas por quien lo padece y por su entorno. Entonces, es una crisis, es una epilepsia. Una crisis es un evento. En cambio, la epilepsia es un conjunto de signos y síntomas, es una enfermedad asociada a crisis espontáneas y a la recurrencia. Conceptualmente, entonces, la epilepsia es un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición sostenida a generar crisis epilépticas, con un contexto neurobiológico, cognitivo, psicosocial y social, o consecuencias a esta condición, con lo cual la definición de epilepsia requiere de la presencia de al menos una crisis de epilepsia. La epilepsia es un trastorno caracterizado por 2 o más crisis no provocadas que ocurren en más de 24 horas. Bien, esto es conciso, es fácil de aplicar, es conocido por mucho, pero ¿puede ser que algún individuo tenga epilepsia a través de una sola crisis? ¿Puede ser que una persona nunca pueda superar su epilepsia? ¿Puede tener un síndrome epiléptico, pero no una epilepsia, como por ejemplo la epilepsia benigna? Los que presentan crisis reflejas o fóticas no se definen teniendo epilepsia. Si nosotros vemos en este estudio de Hauser el riesgo de recurrencia de al menos 2 crisis no provocadas, que fue publicada en el año 1998, vemos que hay un riesgo de recurrencia luego de una crisis alrededor casi de un 40%, pero de una segunda crisis es alrededor del 60%, y de una tercera crisis es casi llegando al 80%, con lo cual, después de 2 crisis no provocadas, el riesgo de una tercera crisis a los 60 meses es del 73%, con un intervalo de confianza del 95%. Pero fíjense que en este caso hay que adoptar entonces al menos como un 60% como límite inferior de intervalo de confianza para el riesgo de recurrencia, con lo cual, con este elevado riesgo todos estamos de acuerdo que es epilepsia. ¿Puede una persona superar la epilepsia? Bueno, fíjense acá las semanas que siguen a la recaída, y más o menos el 80% de los pacientes, si permanecen libres de crisis por pocos años, el riesgo de recaída es relativamente bajo. En este caso, el paciente ha tenido un solo evento, pero resulta que los estudios de neuroimágenes y electroencefalográficos evidencian en el electroencefalograma una actividad lenta con una actividad periódica, pseudoperiódica, onda aguda y puntas en alguna oportunidad en área central y en área temporal, y por otro lado tiene un
una imagen con edema, que es un tumor metastásico en el cerebro y ha presentado una sola crisis. Y sí, yo puedo decir que este paciente estamos frente a una epilepsia. Este término de ¿se considera resuelta la epilepsia? Sí, se puede decir que el individuo cuyo síndrome epiléptico, edad dependiente, pero que ahora ha superado la edad correspondiente o que ha permanecido libre de crisis durante los últimos 10 años sin medicación para crisis en los últimos 5, podríamos decir que esta epilepsia se considera resuelta. Esto tiene una connotación, ya no está presente, pero no garantiza que la epilepsia nunca vuelva a aparecer, con lo cual habría que evitar preconceptos asociados a palabras como cura y remisión. ¿Qué es una epilepsia refleja? Bueno, parecería ser que cuando hay crisis provocadas se considera epilepsia, porque si el umbral convulsivo no se alterara, estos precipitantes normalmente no causarían convulsiones, como por ejemplo epilepsias fotosensibles o epilepsia del comer. La definición revisada no impone una carga al médico tratante para especificar el riesgo de recurrencia en una circunstancia particular. En ausencia de información clara sobre el riesgo de recurrencia o incluso el conocimiento de dicha información, la definición predeterminada de epilepsia se origina en la segunda crisis no provocada. Por otro lado, si hay información disponible que indique que el riesgo de una segunda crisis excede la que generalmente se considera que es epilepsia, o sea, alrededor del 60%, pues entonces se puede considerar que la epilepsia está presente. Las guías basadas en epilepsia y el manejo de una primera crisis no provocada en el adulto sostiene que los adultos con una primera crisis no provocada deben de ser informados del riesgo de recurrencia del cual van a padecer, y este es mayor y temprano dentro de los primeros 2 años y constituye entre un 21 a un 45% con un nivel A de evidencia, y las variables clínicas asociadas con mayor riesgo pueden incluir una agresión cerebral previa, un electroencefalograma epileptiforme, una imagen, ya sea tomografía o resonancia normal, y convulsiones nocturnas. El tratamiento inmediato con medicamentos antiepilépticos, en comparación con el retraso del mismo hasta que se produzca un segundo ataque, es probable que reduzca el riesgo de recurrencia en los primeros 2 años con un nivel de evidencia. Las recomendaciones de los médicos para iniciar el tratamiento con fármacos antiepilépticos en forma inmediata después de una primera crisis debe de basarse en las evaluaciones individualizadas que evalúan el riesgo de recurrencia frente a los eventos adversos de la terapia con fármacos antiepilépticos. ¿A qué denominamos crisis sintomáticas agudas? Bueno, son eventos que están en estrecha relación temporal con una agresión aguda en el sistema nervioso central. Y las causas pueden ser metabólicas, tóxicas, estructurales, infecciosas e inflamación. Vemos acá un punto de corte para crisis sintomáticas agudas en trastornos metabólicos, por ejemplo, como sea el nivel en suero de glucosa, sodio, calcio, magnesio, urea, creatinina. El intervalo entre esta agresión y el evento puede variar según la afección clínica subyacente. El término crisis sintomática aguda debe usarse en lugar de crisis provocadas o reactivas o relacionadas a la situación. Esto constituye entre el 20 al 30% de las primeras crisis, tienen bajo riesgo de recurrencia entre el 3 al 10%, pero con mayor riesgo de mortalidad. Esta incidencia de crisis sintomáticas agudas, aisladas o recurrentes es entre 29 a 39 cada 100.000 pacientes por año. Estas crisis sintomáticas agudas, si no se produce daño cerebral permanente, se pueden autolimitar. Hay que identificarlas y tratar la causa subyacente. Los fármacos antiepilépticos se necesitan para suprimir estas crisis, pero en general se discontinúan una vez que está superada la causa de origen.
Se ha establecido que existen riesgos de tener crisis sintomáticas agudas o epilepsia en accidentes cerebrovasculares, traumatismos, en neurocirugías, en intoxicación etílica, etc. El tratamiento con drogas anticonvulsivas obviamente que no reduce el riesgo de desarrollar epilepsia, y las drogas son antirrecurrenciales y no antiepilépticas. Las crisis provocadas se definen como aquellas que ocurren en ausencia de una condición clínica potencialmente responsable o más allá del intervalo emitido para la aparición de crisis sintomáticas. Las no provocadas difieren de las sintomáticas agudas por el riesgo de recurrencia y mortalidad por varias etiologías. Las crisis sintomáticas pueden ser remotas o progresivas. Las remotas son aquellas que tienen más de 2 semanas posterior a los eventos, como las malformaciones congénitas, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, daño perinatal. Las progresivas es la patología cerebrovascular en un 15% de pacientes, los traumatismos craneoencefálicos, las cirugías del sistema nervioso central, los tumores cerebrales, las demencias degenerativas, por ejemplo el Alzheimer, las infecciones del sistema nervioso central producidas por virus lentos, las micóticas, virales, bacterianas, el VIH, las enfermedades autoinmunitarias como el lupus y múltiples, enfermedades de esclerosis múltiple, y las metabólicas como la fenilcetonuria, las mitocondriopatías. En todas estas está contemplado su tratamiento. Bueno, esto es una forma de mostrar que las crisis generalizadas en general se producen en un punto determinado y rápidamente tienen un compromiso bilateral, y esto está distribuido por la red neuronal o por todas sus conexiones, pero pueden incluir estructuras subcorticales y corticales y no necesariamente tomar toda la corteza para ser definida como crisis generalizada, como en este caso, fíjense. Por otro lado, las focales se originan dentro de una red limitada a un hemisferio, pueden ser discretamente localizadas y ampliamente distribuidas. Los desencadenantes de crisis, hay factores endógenos y exógenos. Sabemos fundamentalmente que la falta de sueño, la menstruación, fiebre, infecciones, hipertonía, trastornos metabólicos, estrés y fatiga son fundamentalmente los desencadenantes de crisis. Y por otro lado, el abandono de medicación, el ayuno prolongado, el ejercicio físico, las drogas, la fotoestimulación, el alcohol, el exceso o supresión son factores exógenos, desencadenantes de crisis. ¿Cuáles serían los mecanismos? Las distintas manifestaciones de las crisis epilépticas constituyen o conducen a un conjunto variado de condiciones fronterizas. Los síndromes epilépticos están bastante bien definidos según tipo de convulsión, edad de inicio, la imagen, el electroencefalograma y otras características. Las epilepsias generalizadas idiopáticas son trastornos predominantemente genéticos, mientras que la mayoría de las epilepsias de origen parcial es menor, tienen herencia mendeliana en algunas familias y casi todos codifican en subunidades del canal iónico. Ahora, ¿todos los eventos paroxísticos son epilépticos? Bueno, obviamente tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Veamos ahora cuál sería la clasificación de eventos o crisis no epilépticas. Las hay fisiológicas, como por ejemplo en los niños el espasmo del sollozo, las orgánicas, como por ejemplo en los adultos, los síncopes, trastornos de sueño, migrañas complicadas, accidentes isquémicos transitorios, eventos no epilépticos de origen psicogénicos, bien, trastornos somatomorfos, de somatización, conversivos, fácticos, simulación, etc. Otros diagnósticos diferenciales, según Gowers, los borderline of epilepsies, son síncope, migraña, en donde está descrita la depresión de Leao, en esas migrañas con fosfenos, etcétera, donde hay una alteración desde el punto de vista eléctrico, el vértigo y algunos trastornos del sueño.
Aquí vemos entonces los non-epileptic mimics, por ejemplo, para las crisis generalizadas, bueno, los síncopes conversivos, la pseudocrisis, la hiperplexia, los estados de ensoñación, las crisis mioclónicas son mioclonus benignos del sueño y otras formas de mioclonus durante el síncope o mioclonus no epiléptico, los síncopes, la cataplejía, confundidores de crisis atónicas, en las tónicas las hiperplexias, las disquinesias paroxísticas, los espasmos epilépticos como mioclonus benigno o espasmos infantiles cólicos en los chicos, y dentro de las crisis focales que pueden parecerse a crisis del lóbulo temporal, las migrañas, ataques de pánico, el accidente químico transitorio, las narcolepsias, los estados confusionales, alucinaciones auditivas relacionadas al sueño, en las crisis occipitales las auras migrañosas, en las frontales las parasomnias o crisis sincopales, y en los lóbulos parietal el aurea sensorial migrañosa. Bien, ¿qué pasa con las crisis de epilepsia? Reiteradas crisis de epilepsia producen pérdida neuronal, neurogénesis, pérdida glial, gliogénesis axonal y plasticidad dendrítica y reorganización molecular. En algunos casos, los cambios moleculares presentan alteración en la expresión del canal iónico que puede ser epileptogénico o solo tener funciones de espectador y aún no ha sido aprobado. Las llamadas canalopatías adquiridas son componentes de la epileptogénesis lesional. La iniciación y propagación de ataques epilépticos se cree que son el resultado de desequilibrios entre influencias despolarizantes en poblaciones neuronales altamente interconectadas. Eventos fisiológicos no epilépticos, uno de los más frecuentes a diagnosticar es el síncope. Puede producirse una arritmia cardíaca por falla autonómica y el síncope vasovagal, o la actividad tónica o clónica observada en espasmos de sollozo o apnea del niño que dura entre 2 a 3 segundos y no es epiléptica, la neuropatía autonómica en la diabetes, la toxicidad paroxística de drogas como la cocaína, anfetaminas, la supresión brusca del alcohol, alucinaciones no tóxicas, alucinaciones visuales, parestesias de la diabetes y el mioclonus no epiléptico a veces familiar. El síncope tiene un inicio gradual con un aviso previo, excepto en la arritmia cardíaca. Factor típico desencadenante, excepto en la arritmia cardíaca, mínima o ninguna confusión y somnolencia posictal. También puede haber un síncope convulsivo tónico-clónico de menos de 30 segundos por desinhibición de estructuras del tronco y solo por actividad hipersincrónica cortical. Bueno, si uno hace un adecuado interrogatorio a veces es fácil. El síncope versus la crisis, hay un gatillo, un desencadenante fundamentalmente del síncope, hay náuseas y sudoración, y es raro que pueda haber un déjà vu o una alteración sensorial en cuanto a los olores. La palidez es bastante frecuente en el síncope, es rara la cianosis y sí es frecuente en las crisis, y la pérdida de conocimiento es de corta duración, de menos de 20 segundos, siendo más de 20 segundos la crisis. Recuerden que la crisis dura alrededor de 2 minutos. Los automatismos son bastante frecuentes en las crisis, son ocasionales en el síncope, la mordedura de lengua es rarísima en el síncope, lo mismo que la salivación. Los movimientos del síncope, puede haber clonías o mioclonías breves, puede haber una postura tónica que dura muy pocos segundos, menos de 15 segundos. En cambio, en las crisis hay una fase tónica muy prolongada, después hay movimientos clónicos, rítmicos, de duración de menos de 1 minuto, y la hipersalivación es bastante frecuente en las crisis. En el síncope es raro que haya una confusión, y si existe dura menos de 30 minutos, las crisis son bastante más frecuentes. Las mialgias difusas son comunes, duran horas o días, y la CPK es elevada en las crisis. Dura hasta 24 horas posteriormente a ella. ¿Coexisten el síncope y la crisis epiléptica? Sí. El síncope convulsivo, por ejemplo, es un cuadro sincopal que gatilla una crisis secundaria por náusea cerebral. Es raro que ocurra esta
este cuadro y es frecuente en niños, y las crisis pueden ser tónicas, clónicas, crisis de ausencia o menos frecuentemente focales con alteración de la conciencia y el pronóstico es benigno. En cambio, en cuanto a bradicardia o sistolia ictal, pueden ser por crisis de inicio temporal o cuadro sincopal que gatilla una crisis por bradicardia ictal o una disfunción de áreas de regulación autonómica o una sudden unexplained epilepsy o muerte súbdita en epilepsia. No ayuda a diferenciar un síncope de una crisis, la incontinencia, el nivel de prolactina, el vértigo, el temor, la mordedura lateral de lengua, los movimientos hacia abajo y automatismo. Eventos fisiológicos no epilépticos. Bien, el terror nocturno asociado al sueño REM en niños y adultos y no responden durante el episodio. La coriatetosis kinesiogénica paroxística, que es un desorden heredado y responde también a las drogas. La distonía paroxística nocturna heredada, que también responde a drogas anticonvulsivas, antiepilépticas. La ataxia paroxística por encefalopatía perinatal, no responde a las drogas. La esclerosis múltiple o espasmos dolorosos nocturnos, responde a las drogas, sin embargo, epilepsia y esclerosis múltiple pueden existir. Y la distonía paroxística nocturna de Lugerici, 1986. Otro de los eventos fisiológicos no epilépticos es un déficit focal con epilepsia, secundario a una hiperglucemia hiperosmolar, accidente isquémico transitorio y migrañas con isquemia, la migraña, el accidente cerebrovascular hemorrágico, los traumatismos, las contusiones, las neoplasias, las metástasis, encefalitis aguda y el feocromocitoma, trastornos paroxísticos endocrinos, como el feocromocitoma, el tumor carcinoide que producen episodios de rubicundez y taquicardia. Los eventos psicogénicos no epilépticos, como son los desórdenes somatoformes indiferenciados, la somatización y desórdenes fácticos, la simulación, la conducta reforzada, los ataques de pánico, la hipocondriasis, la despersonalización, los trastornos disociativos que cursan con amnesia de lo ocurrido, desórdenes psicóticos, entre otros trastornos psicogénicos no epilépticos. Las crisis psicogénicas, estas son bastante frecuentes en las guardias, están producidas, se producen manifestaciones como ser sacudidas, aquinesia, rigidez, el opistótono, la debilidad e hipofonía, la disminución de respuesta, el ataque de caída, o desde el punto de vista psíquico la mirada fija, pérdida de noción del tiempo, pérdida del foco, pérdida de memoria, la confusión, la pérdida de control, la despersonalización, escenas retrospectivas, etcétera, son bastantes diagnósticas clínicamente de eventos psicogénicos. ¿Cuál sería la diferencia entre lo epiléptico y el psicogénico? Bueno, la duración, siendo más corta en la epiléptica, la mordedura de lengua, aunque pueden ocurrir injurias en los pacientes psicogénicos. La presencia durante el sueño, bueno, es más, digamos, epiléptico porque el individuo necesita de público para mostrar su crisis. ¿Cuáles son los signos neurológicos durante la crisis? Bueno, pueden ocurrir afasias posictales o déficits focales, amnesia. El inicio de la crisis epiléptica es abrupto, en cambios graduales en el psicogénico, se presenta fundamentalmente durante la vigilia. Los movimientos en general son en fase y son fuera de fase en los psicogénicos. El reconocimiento es limitado en el epiléptico, pero puede ser bien detallado en el psicogénico, lo mismo que la presencia de confusión posictal, lo mismo que el índice de prolactina, que en general ocurre en las crisis epilépticas. Puede haber un diagnóstico psiquiátrico también en las crisis epilépticas, tanto como en las psicogénicas. En general los psicogénicos tienen los ojos bien cerrados y resistencia a abrirlos.
Ambos vocalizan, puede haber un grito epiléptico, en cambio el otro llora, vocifera, grita, patalea. Bueno, hay pedaleo en las crisis frontales epilépticas, por ejemplo. El daño físico puede ocurrir en ambos. Y bueno, la defecación o orinarse, depende si la vejiga está llena o no, puede ocurrir en ambos cuadros. Y lo más importante es la duración, menos de 2 minutos para la crisis epiléptica, más de 2 minutos para la psicogénica. Bueno, ya lo dijimos, o sea, las características subjetivas de crisis psicogénicas y no epilépticas es el cierre ocular, el movimiento de pelvis, el opistótono, las sacudidas de lado a lado de la cabeza, la duración prolongada de más de 4 minutos, y comienza y se detiene y son sugestivos. Estos representan una enfermedad psiquiátrica y una vez reconocido, el 50% responde al tratamiento psiquiátrico, pero pueden existir ambas, psicogénicas y epilépticas. Se requiere de una videoeje para su diagnóstico. Se presentan todos los grupos etarios, siendo más frecuente entre los 15 y 35 años. Del 5 al 20% de los pacientes referidos a centros especializados por epilepsia intratable son psicogénicos. El 10 y el 40% de pacientes en videoeje son psicogénicos, fundamentalmente mujeres, en un 80% asociado a conversión, y es el segundo síntoma conversivo más frecuente, superado solo por los trastornos motores. Incidencia similar en todas las culturas y sociedades. El 20% de los pacientes con diagnóstico previo de epilepsia refractaria fueron derivados a centros de complejidad para efectuar videos. Son diagnosticados como epilépticos y se llevan a un tratamiento inapropiado, elevado costo, es inefectivo, potencialmente tóxico. El 28% son admitidos para tratar estado de mal epiléptico, incluso son monitoreados con respiradores. El diagnóstico diferencial no es fácil y desde la época del año 70 hubo importantes avances con cuando se aplica la videoeje para su diagnóstico. Pero a pesar de que tengan un diagnóstico correcto, el paciente igualmente es resistente a tener un tratamiento adecuado y una alta proporción de los mismos continúan teniendo crisis a largo plazo. La asociación con epilepsia es entre el 10% a 40% de pacientes con eventos no epilépticos presentan crisis de epilepsia, lo que complica el diagnóstico. ¿Podríamos decir que son comorbilidades? Las crisis epilépticas llaman la atención y pueden llenar ciertas necesidades psicológicas. Los pacientes epilépticos pueden tener trastornos neuropsicológicos concomitantes, trastornos de personalidad o déficit cognitivo, que pueden favorecer la aparición de eventos no epilépticos. La migraña puede confundirse bastante con las auras visuales migrañosas y las crisis focales, occipitales. Los pacientes con epilepsia pueden desarrollar cefalea posictal de características migrañosas y alrededor de un 6% de personas que presentan migraña sufren epilepsia y entre el 8 y 15% de los epilépticos padecen también de migraña. Bueno, acá tenemos un cuadro entre la duración de la migraña y la epilepsia, la presencia del aura visual, la presencia del aura somatosensitiva, el dolor de cabeza y la confusión, es bastante frecuente en epilepsia, por ejemplo. El cuadro confusional, es interesante el cuadro confusional porque es un diagnóstico diferencial con la crisis epiléptica y el cuadro tiene un inicio gradual. El cuadro confusional dura entre horas a días, en cambio la epilepsia comienza y termina abruptamente. La ocurrencia es fundamentalmente en horas vespertinas. Puede haber automatismo de tipo simple y respecto de las benzodiazepinas hay una ausencia de la mejora de este cuadro confusional, pero sí lo existe la mejora con las benzodiazepinas en las epilepsias. La amnesia global transitoria es amnesia anterógrada presenciada por testigos, es variable, se resuelve completamente luego que el evento termina
No debe haber pérdida de la identidad personal ni alteración de la conciencia. El trastorno cognitivo solo se limita a la amnesia, no tiene signos focales neurológicos o epilépticos, no tiene antecedente de trauma o epilepsia y se resuelve dentro de las 24 horas. Respecto a la amnesia epiléptica transitoria, son episodios de amnesia transitorias recurrentes, evaluados por testigos, confusiones cognitivas conservadas, excepto la memoria durante esos episodios. El diagnóstico de epilepsia se hace con las anormalidades epileptiformes en el EEG, con comienzo de otras características epilépticas como ser automatismos, alucinaciones, y con una adecuada respuesta a las drogas antiepilépticas. Bueno, este sería un cuadro diferencial entre amnesia global transitoria, amnesia epiléptica y su ocurrencia. La amnesia epiléptica es recurrente, dura menos de 1 hora respecto de la amnesia global que dura 24. Las características es que el individuo que presenta una amnesia global hace preguntas repetitivas, reiteradas, en cambio la amnesia epiléptica hay una ruptura de contacto. La memoria hay una amnesia anterógrada respecto de la amnesia global transitoria y la retrógrada es variable, en cambio la amnesia epiléptica no tiene retrógrada. Otros signos ictales, puede haber cefalea y mareo en la amnesia global, en cambio la epiléptica puede tener alucinaciones olfatorias o gustativas en un 42%, déjà vu, automatismo, falta de respuesta, el 30% son amnésicos puros, y los desencadenantes para amnesia epiléptica transitoria no hay. En cambio, en la amnesia global transitoria, el ejercicio, el estrés emocional, la actividad sexual y el contacto con el agua, con electros normales, no así en la amnesia epiléptica, en la que la mayoría puede tener actividad epiléptiforme temporal o frontotemporal, aunque el 70% de los electros pueden ser normales, de superficie. ¿Qué son las parasomnias? Bueno, trastornos episódicos que se suceden exclusivamente o preferentemente durante el sueño y se caracterizan por diversos fenómenos vegetativos, motores y asociados a distintos grados de alerta. La prevalencia es mayor durante la infancia y el diagnóstico diferencial se realiza con las crisis epilépticas que ocurren durante el sueño. El diagnóstico de confirmación lo hace la videoeje unido al conocimiento de aquellos fenómenos episódicos que acontecen en las distintas etapas del sueño y que hay que saber distinguir del comportamiento motor normal. Bueno, acá tenemos un cuadro diferencial en lo que son alteraciones del despertar de la epilepsia frontal nocturna. Las alteraciones del despertar se dan en edad escolar y tienen una conducta variada. En cambio, la epilepsia frontal nocturna ocurre entre los 10 y 20 años, la conducta es estereotipada, es el despertar con posturas tónicas o distónicas o movimientos muy violentos, corporales pueden ser, vocalización, automatismos. En general la duración es corta, pero se dan en salvas. La duración de la alteración del despertar es variado. La alteración del despertar no recuerda el evento, en cambio en la epilepsia frontal nocturna puede existir recuerdo de los episodios. La ocurrencia en la alteración del despertar es en el primer tercio de la noche y en los estadios 3 y 4 de sueño lento. En cambio, en la frontal nocturna se puede dar en el estadio 2 del sueño REM en los primeros 30 minutos y hay otras crisis tónico-clónicas del despertar por la mañana. La frecuencia generalmente son episodios únicos durante la noche, sin una alteración del despertar. En cambio, la epilepsia focal, frontal, nocturna es en clústeres y son múltiples. Puede haber síntomas diurnos como la fatiga y letargia, y la alteración del despertar no los presenta, y la persistencia sí a menudo mejoran la alteración del despertar, pero persiste la crisis frontales en los pacientes con epilepsia frontal nocturna, persisten en la edad adulta. Bien, gracias por su atención, y lo que estamos viendo en la superficie del cerebro, como vamos a ver en las futuras charlas, no siempre es lo que suponemos pasa en su interior.
Hasta luego.